El Museo de Aguascalientes es un espacio dedicado al arte, creado a iniciativas del poeta aguascalentense Víctor Sandoval en 1975 en un edificio reconstruido por el maestro Refugio Reyes Rivas. Cuenta con un acervo importante de prestigiosos artistas de la entidad, como Jesús F. Contreras, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León y la permanente exposición de Saturnino Herrán. Parte de esa colección incluye obras como El Gallero, La Criolla del Mantón, Tehuana y La Leyenda de los Volcanes. Esto es Historia del Arte en Aguascalientes. Comenzamos. Saturnino Efrén de Jesús Herrán Guinchard fue un destacado pintor mexicano nacido en Aguascalientes el 9 de julio de 1887. Su obra transita entre el indigenismo, el modernismo y los inicios del muralismo. Aunque solo vivió 31 años, creó algunas de las obras plásticas más importantes del arte mexicano, como el Cofrade de San Miguel, el Molino de Vidrio, las Tres Edades, la Ofrenda, entre otras. Vayamos con el director del Museo de Aguascalientes, José Luis Quirós Frausto, que nos hablará más a fondo sobre este ilustre personaje. Como todos sabemos, Saturnino Herrán nace aquí en la ciudad de Aguascalientes, en el centro de la ciudad, en la calle del Codo, y nace en el año de 1887. Herrán, bueno, hijo de una familia culta. Su padre fue uno de los que tuvieron, ¿verdad?, la primera librería aquí en el estado, inventor y además también político, ¿verdad? Ellos muy jóvenes, cuando Saturnino Herrán cumple 17 años, ellos van a vivir a la Ciudad de México. Fallece el papá, quedan solos él y su madre, ¿verdad? Entonces, Saturnino Herrán, ya en la Ciudad de México, imaginemos a un jovencito de 17 años y encuentra trabajo como mandadero en las oficinas de correos. Ahí mismo, pues él va y se inscribe en la Academia de San Carlos y bueno, le dan las facilidades para ingresar a los talleres libres de dibujo. Ya ahí en San Carlos, bueno, los maestros de ahí de la escuela, pues ven en este joven que tenía un gran talento, ¿verdad? Sobre todo para dibujar, ¿verdad? Y el maestro catalán Antonio Fabrés lo invita a participar de una manera ya más formal en los talleres de pintura y de dibujo. Antonio Fabrés, bueno, pues reunía, ¿verdad?, a un grupo de artistas que posteriormente van a ser pues artistas muy, muy importantes, ¿verdad? Saturnino Herrán, el más joven de todos ellos, y pues bueno, ahí comienza él a tomar clases con Antonio Fabrés, con otro gran maestro, Germán Gedovius, y de ellos va a aprender, pues bueno, todo lo que posteriormente va él a firmar en sus lienzos. Tenemos aquí a mi espalda una obra que fue de las primeras, ¿verdad?, que Saturnino Herrán pintó allí en la Academia de San Carlos. Me refiero a la obra que lleva por título La Labor. La tenemos aquí a un lado. Esta obra fue pintada en 1908. Estamos hablando de una obra, pues realmente, si vemos la edad de Herrán, pues estamos viendo que Herrán era de un artista, pues nato, ¿verdad? Todavía en una etapa de aprendizaje, ¿verdad? Y con una influencia muy clara en
todavía, ¿verdad?, de estampas o libros que llegaban de Europa. Tenemos un claro y muy oscuro y luego una diagonal que parte la composición, ¿verdad? Y luego el equilibrio, las figuras que están del lado derecho y lado izquierdo, pues hay un equilibrio en la obra muy marcado, ¿verdad? Este tipo de composición, bueno, la utilizaron bastantes artistas, ¿verdad? Desde Luis David con la obra La muerte del Marat, ¿verdad? Y luego también la podríamos ver una composición similar en otro gran artista de Aguascalientes. Me refiero a José Guadalupe Posada, en dos obras maravillosas, una que se llama El fusilamiento del capitán Calapís, y luego también podríamos ver también en otra composición de Guadalupe Posada, que lleva por título esta maravillosa obra, ¿verdad?, de carácter expresionista, y que lleva por título La calavera quijotesca. La temática que abordó Saturnino Herrán en todos sus procesos creativos fueron bastantes, ¿verdad?, bastantes series de trabajos con conceptos diferentes. Sin embargo, no debemos de pasar por alto que cuando Saturnino Herrán ingresa a la Academia de San Carlos, bueno, ahí conoce a un grupo de artistas que posteriormente vendrán a ser muy importantes y que no debemos también de olvidarnos que estamos hablando de 1900. Entonces, México, el país, estaba en el proceso de la revolución, ¿verdad? Había bastantes problemas en el país, aún, ¿verdad?, todavía permeaban, digamos, desde las luchas de reforma, la independencia. Todo esto tenía influencia hasta este tiempo, ¿verdad?, los inicios de la revolución. Entonces, los artistas, este grupo de artistas, pues claro, ¿verdad?, tenían bastantes problemas, ¿verdad?, para generar recursos y producir obra, ¿verdad? Pero también la misma revolución estaba gestando un cambio, ¿verdad?, dentro del arte nacional. Los artistas, sobre todo este grupo de artistas como Diego Rivera, como el Dr. Atl, como Julio Ruelas, Alberto Garduño, Francisco de la Torre, Armando García Núñez, entre otros, bueno, eran artistas, algunos de ellos que ya habían viajado por Europa y traían ideas de por allá, ¿sí?, formas de pintar sobre todo, pero también por el hecho de que se estaba viviendo la revolución aquí en México, también eso daba pie a que se tratara de reconstruir una identidad nacional dentro de la pintura mexicana, también dentro de las mismas letras. Entonces, Saturnino Herrán, como él decidió nunca ir a Europa, Saturnino Herrán retoma elementos cotidianos para expresar, ¿verdad?, dentro de su trabajo. Estas obras que tengo aquí a mi espalda, Alegoría del trabajo, Alegoría de la construcción, son dos piezas también de la época muy temprana en la producción de Saturnino. Podríamos ver que las composiciones, bueno, retoma elementos cotidianos, ¿verdad?, lo que Saturnino Herrán vivía, ¿verdad?, lo que él veía pues, de manera diaria, ¿verdad? Los trabajos son piezas logradas generalmente casi de primera intención. Saturnino Herrán pinta de manera directa sobre sus lienzos, pero también todavía con una influencia bastante fuerte del postimpresionismo. Pero, digamos, Herrán es un artista, como todos sabremos, el mismo México, es un país con una tradición, con una raigambre figurativa, ¿verdad?
Y Herrán, pues bueno, no es una excepción, y Herrán, dentro de su etapa temprana, con una influencia aún de algunos artistas españoles, nos crea, ¿verdad?, una serie de pinturas. Estos dos que posteriormente los va a recrear en trabajos bastante grandes, y están en algunas colecciones en el Distrito Federal, en México. Saturnino parte, ¿verdad?, de elementos que él veía en la calle, como las vendedoras de ollas, el cargador de plátanos, y una de las obras maestras que yo creo de Saturnino Herrán en esta etapa de producción es el molino de vidrio, ¿verdad? Todas estas piezas tratadas con una paleta en tonos verdes, azules, rojizos, sepias, pero todo manejado con una libertad extraordinaria. El hecho de que México estaba en este proceso de la revolución, eso dificultaba, ¿verdad?, para que los artistas, bueno, pues consiguieran recursos para adquirir sus materiales, ¿verdad? Entonces, Saturnino Herrán recurre digamos, a materiales más accesibles. Aquí tenemos tres piezas realizadas en técnica de carboncillo, ¿verdad? Son tres dibujos, uno se llama La Noche, la otra Mujer y el otro Desnudo. Son tres piezas donde Saturnino Herrán se deja observar como un dibujante verdaderamente fuera de serie, con un conocimiento bastante amplio de lo que es la anatomía en la figura humana. Y sobre todo, también cómo él va jugando, ¿verdad?, con los juegos luz y sombra. Y también cómo entre la oscilación que existe entre lo más oscuro y lo más claro, podemos ver una riqueza verdaderamente impresionante de calidades, de tonalidades, y luego cómo rompe, ¿verdad?, en la figura humana con la luz. Son trabajos de una sensualidad, de un erotismo verdaderamente asombroso, impresionante, ¿verdad? Son tres piezas que forman parte también de la colección de aquí del Museo de Aguascalientes.